Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Martes, 10 de octubre. Dios, protector nuestro, mira el rostro de tu ungido. Un solo día en tu casa es más valioso que 1000 días en cualquier otra parte. Oremos. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que, amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jonás. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacía falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto: que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, y que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira, y así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer, y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 129. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados, clamo a ti, Señor. Escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón. Por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda a Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. Aleluya, aleluya. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, entró Jesús en un poblado, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa.
Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte, y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Programa del martes 10 de octubre 1, 2 y 3. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que verdaderamente abre nuestros corazones y nos da la luz de la vida. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que en todo momento nosotros tengamos presente una verdad. La oración es un arma poderosa. La oración cristiana verdadera, porque no podríamos hacer una oración para pedir el mal de los demás. Eso sería brujería, eso sería maleficio. Sí, una persona me contó que en nuestro país existe un tal ídolo, Mashimón, que hace trabajos buenos y hace trabajos malos. No podemos pedir la bendición para una venta de licor, por ejemplo, sabiendo que pueden pasar cosas, o vender drogas y ser bendecidos por Dios. En fin, la oración cristiana es fundamentalmente para el bien. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estos días el Evangelio hermoso de San Lucas, va a hablarnos de oración. Y también la primera lectura nos habla de oración. Una oración que evidentemente pues tiene un lugar especial en el corazón de Dios. Por ejemplo, hoy continuamos con la historia de Jonás, el que no quería ir, pero es enviado a anunciar lo que Dios quiere, que se convierta Nínive, y ciertamente Nínive se convirtió. Imagínense, es algo extraordinario, una ciudad tan grande por la predicación de un hombre extranjero. Hacía 3 días a pie para atravesar Nínive, y Nínive se convierte, todos hacen penitencia, y Dios pues dice les iba a poner un castigo, pero Dios ya no los castiga. El poder de la oración. No es que Dios sea un Dios castigador que hay que detenerle la mano, no, pero Dios escucha cuando se le pide. Y naturalmente hoy en la escena de Marta y María sabemos ya muy bien que no es que Marta hacía nada malo porque estaba trabajando, pero primero en la vida cristiana lo que hizo María: oración, escucha de la palabra, oración a Dios, y entonces todo será según la voluntad del Señor. Importante pues esta lección de oración. Preparémonos a la meditación. Meditación nos preguntamos, revisando nuestro horario, ¿en qué momento oramos en el día? Hay gente que madruga mucho. Bueno, pues antes de encender el noticiero, escuchar la palabra de Dios, hacer oración. Lo mismo al volver. En vez de ver todas las noticias que siempre son negativas, pues no digo que esté mal, pero orar también, porque gracias a Dios hemos tenido un día con vida. ¿En qué momento oramos? Antes de los alimentos, aunque estemos con los amigotes por ahí comiendo algo. Segunda cosa,
Primer lugar, la oración y luego la acción. ¿Cuántas veces queremos hacer algo bueno, pero resulta que no resulta? Porque no lo ponemos en mano de Dios. Hacemos como María, que en primer lugar tuvo en su corazón la oración, y luego como Marta, que hizo lo que debía. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que entra y quiere ser escuchado antes que comer incluso, y le decimos: oh Cristo, ¿cuánto deseas tú dar el Evangelio de la vida? Y por eso felicitas a María, porque ella escuchó. Haz que nosotros primero escuchemos la buena nueva del Evangelio, y que siempre, Señor, hagamos mucho como Marta, pero no antes sin haber escuchado tu palabra y conocido cuál es tu santa voluntad. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 129 dice: perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Es un salmo que podía ponerse en la boca del rey de Nínive, de todos los ninivitas, porque dice que ellos se arrepintieron, ¿no? Y dice aquí: Señor, si conservas el recuerdo de las culpas, ¿quién se salvará? Pero de ti viene el perdón. Por eso con amor te veneramos. Entremos en el silencio de la contemplación. Está Marta corriendo y de pronto Jesús le dice que María tiene la mejor parte. ¿En qué sentido? Nínive pidió perdón, nosotros también pidamos cuando podamos el perdón a Dios por las cosas que la gente ni le pone importancia, ¿no? Eso no importa, eso no es pecado, eso lo hago yo porque quiero. Tengamos siempre humildad para delante del Señor, detenernos, escucharlo y pedir perdón. Decimos una vez más: perdónanos, Señor, y viviremos. Hoy finalmente en la acción queremos tomar como propuesta, ya lo decíamos, revisar nuestra oración, porque tenemos el horario para salir, el horario para entrar, el horario para ver la televisión, la noticia, el horario para hablar con esta persona. Bueno, la oración merece un momento muy especial, sobre todo esta oración que, como digo, es de pedir perdón. No es que tengamos un complejo de culpabilidad, como dicen los psiquiatras, los psicólogos, no. Es propio de un cristiano decir: Señor, perdóname por lo que en este día pude haberte ofendido. En segundo lugar, sí, trabajemos mucho después de haber orado, después de haber contemplado. Que la contemplación nos lleve a la misión, nos lleve al servicio, hermanos, en el campo del trabajo, de la medicina, del estudio. Todas las actividades humanas son un campo de acción, pero no pueden crecer si les falta la oración. Que esto sea posible por María, que según la tradición, cuando el ángel llegó a anunciarle el nacimiento o la encarnación del Hijo de Dios, María se encontraba orando. Ora y escucharás cómo Dios te habla. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.